Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, profe. Hola, profe. Hola, profe. Bueno, vamos a seguir con el tema de la relación derecho internacional-derecho interno. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Que la haga ahora, antes de partir la clase. Ok, vamos a continuar entonces con lo que estábamos analizando. Ya miramos la norma más importante constitucional que se refiere a este tema. Como ustedes ven, hay todavía muchos vacíos en la relación del derecho internacional con el derecho chileno. La Constitución, a pesar de que el artículo 54 es largo, pero es escueta la Constitución en su regulación de la relación entre las normas internacionales y las normas domésticas. Y es muy probable que con la nueva Constitución sea un tema que se abra y que haya discusión sobre cómo regular esto, ¿ya? Voy a volver a compartirles la presentación que estábamos analizando. Vamos a revisar qué es lo que dicen otros países sobre esta regulación. También estoy abierta a que me hagan preguntas porque espero que hayan leído algunas de las lecturas que están subidas en el curso y que tratan sobre estas materias. Vamos a compartir entonces. Bien, ahí ven la pantalla, ¿verdad? Y lo que nosotros analizamos fue este artículo 54. Y los vacíos que deja este artículo 54 son los siguientes. En primer lugar, no tenemos una norma en la Constitución que afirme de forma explícita que los tratados pueden ingresar al sistema jurídico chileno. Solamente vemos que hay una norma implícita en este artículo 54, cuando se señala que si el país se retira, denuncia un tratado, entonces los efectos de esa denuncia o retiro se van a producir en conformidad a lo establecido en el propio tratado internacional, y solo allí entonces dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno. Eso quiere decir que el tratado sí estaba produciendo efectos en Chile, en el sistema jurídico nacional. Pero está implícito, no hay ninguna norma que señale que los tratados ingresan al sistema jurídico nacional. Entonces, eso es lo primero que debería determinar la nueva Constitución. Luego, hay otras cosas que tampoco responde esta Constitución. Y voy a irme un poquito más adelante. Pero, ¿qué cosas debería responder? ¿A qué preguntas debería responder una Constitución sobre la relación del derecho internacional con el derecho doméstico? Y por lo menos debería responder dos preguntas. La primera pregunta es, la verdad es que debería responder tres preguntas, pero la primera la vamos a dar por solucionada, por respondida. La primera pregunta es, ¿se va a permitir o no que los tratados y otras normas de derecho internacional ingresen al sistema jurídico nacional? Eso es lo primero. Supongamos que vamos a permitir que ingresen los tratados al derecho nacional, es decir, no vamos a escoger la vía británica. Si eso es así, hay dos preguntas que responder básicas. Una, ¿cómo vamos a solucionar las posibles antinomias que ocurran entre tratados y las otras normas del sistema jurídico nacional? Se pueden dar antinomias, se pueden dar contradicciones. Un tratado puede decir A, y las normas domésticas pueden decir B. Entonces es necesario que
los operadores jurídicos nacionales tengan reglas para solucionar estas antinomias. Pregunta: ¿qué reglas conocen ustedes que solucionan antinomias en el sistema jurídico nacional? ¿Cómo se solucionan las contradicciones que pudiera haber entre dos leyes, por ejemplo? Una ley dice A, otra ley dice B. ¿Cómo se solucionan las contradicciones que pueden existir entre las leyes y la Constitución? ¿Cómo se solucionan las antinomias que se pueden dar entre un reglamento y la ley? O un reglamento y la Constitución. La jerarquía de la norma. Tienes la palabra, Senjin. La jerarquía de la norma. Ya. Hay una primera regla de solución de antinomias, que es la regla de la jerarquía. ¿En qué consiste esa regla para solucionar antinomias? Tengo las jerarquías. La que tiene mayor jerarquía tiene precedencia sobre las que tienen menor jerarquía. La Constitución obviamente es la más importante. Después vienen los preceptos legales, luego los reglamentos. Muy bien. Entonces, la regla de la jerarquía efectivamente es una regla para solucionar antinomias. Si una ley contradice la Constitución, ahí hay una antinomia y se podría solucionar por el principio de jerarquía. Entonces se podría decir, ok, la Constitución tendrá precedencia sobre las leyes y por lo tanto nos vamos a regir por la regla de la Constitución, sin perjuicio de lo que diga la ley. Entonces los sistemas jurídicos tienen, no basta con eso, no basta con decir, ok, vamos a aplicar el principio de la jerarquía. Si vamos a aplicar el principio de la jerarquía, igual hay cuestiones procedimentales que va a haber que solucionar. O sea, siguen habiendo varias preguntas. Por ejemplo, ¿quién va a poder declarar que prevalece la Constitución sobre la ley? ¿Cualquier juez? ¿Cualquier juez de la República puede dejar de aplicar una ley para aplicar la Constitución? ¿El juez de policía local puede hacer eso? ¿Cómo se responde esa pregunta en el sistema jurídico chileno? O sea, al final el que tiene el control preventivo y represivo es el Tribunal Constitucional. Claro, en nuestro país hay un sistema en que hay un control preventivo de constitucionalidad. Así que si esta discusión se da antes que la ley sea promulgada, entonces tenemos un control preventivo. ¿Y quién conoce? El Tribunal Constitucional. Entonces, eso se ha solucionado de esa manera. Ese es el método que tiene Chile para solucionar las antinomias entre Constitución y leyes. Si el conflicto aparece después, entonces también se puede levantar un punto de inconstitucionalidad de la ley, y también conoce el Tribunal Constitucional, que hoy día puede conocer de inaplicabilidades. Pero tiene que tratarse de un procedimiento judicial abierto y donde se presente la cuestión en el procedimiento judicial mismo. ¿Ya? Si el problema se da en otra sede, por ejemplo, me detiene un carabinero y me quiere pasar un parte con la ley del tránsito, y yo opino que esa ley es discriminatoria. Yo opino que esa ley del tránsito que me está aplicando el carabinero discrimina y por lo tanto viola una norma constitucional. Yo no podría decir al carabinero, oiga carabinero, ¿sabe qué más? No me pase esta parte. Yo le pido a usted que aplique la Constitución, porque usted está obligado por la Constitución. Y su obligación es hacer un control de constitucionalidad y proteger mi derecho a la igualdad. Así es que, ¿sabe qué más, carabinero? Váyase, dígame que se equivocó, no me pase parte, porque yo le estoy invocando una inconstitucionalidad de la ley del tránsito. ¿Qué me debería decir el carabinero? Benjamín, tú mismo.
O sea, al final el único recurso que ahí habría sería después una posible apelación, pero en el mismo momento no, nada, Claro. nomás. Claro, o sea, yo no puedo esperar, como ridículo, que yo espere que el carabinero me resuelva un problema de inconstitucionalidad y de derechos humanos ahí mismo y que me diga, ah, sí, tiene razón usted, gracias por enseñarnos a nosotros los carabineros, así que vaya, si yo lo voy a también informar, le voy a mandar una carta aquí al director general de carabineros y le voy a decir que gracias a una abogada muy simpática que yo detuve, me enteré que el artículo tanto de la ley de tránsito es inconstitucional. Ya, no va a pasar eso. ¿Ya? Así es que si no hay un procedimiento específico que permita dejar de aplicar las leyes por inconstitucionalidad, el carabinero va a seguir aplicando la ley. ¿Ya? Y si yo quiero cuestionar eso, bueno, tendré que ir con un recurso de protección, por ejemplo. Pero yo tengo que ir a reclamar. ¿Ok? Bien. Así es que puede suceder que se estén aplicando muchas leyes que son inconstitucionales. Lo que pasa es que no ha habido la oportunidad de que se pronuncien los tribunales o que se pronuncie el Tribunal Constitucional. ¿Ok? Bien. Entonces, la nueva Constitución debería establecer, si quiere, un principio de jerarquía que puede solucionar una antinomia entre un tratado y la Constitución u otras normas. O sea, y la Constitución. ¿Qué otra regla de solución de antinomias entre reglas del sistema jurídico nacional conocen ustedes? El de la especialidad, no, especificación, especialidad. Ya. Hay un principio de especialidad. ¿En qué consiste, Seonjin? Si han puesto la misma jerarquía, se toma la norma más específica. La más especial, la más específica, ¿verdad? Ahí uno parte de la base, uno parte de una conjetura, en verdad. Uno asume, una asunción, uno asume que las normas más especiales, más específicas, han querido apartarse de la norma general. Entonces, si tengo una aparente contradicción entre dos normas, lo voy a solucionar aplicando al caso la norma más específica. En el fondo voy a decir, no hay antinomia. No hay antinomia porque la específica se puede apartar de la regla general. Entonces un juez, enfrentado a dos reglas, debería decidir por la más específica. Pero no es fácil aplicar este principio a veces. ¿Ya? Supongamos que tengo una norma sobre una norma específica sobre derechos de unos determinados trabajadores. ¿Ya? Por ejemplo, los trabajadores del sector público tendrán determinadas obligaciones. Y luego tengo otra norma que habla de los trabajadores portuarios tendrán determinadas normas. ¿Cuál es más especial? ¿Trabajador portuario o trabajador público? Es difícil decir ahí cuál es la más especial. ¿Okay? Bien. Y tercera norma para solucionar antinomias entre reglas. Falta una más. Seonjin. Temporalidad. La temporalidad. Este es el típico lex posterior deroga anterior. Voy a asumir que el legislador, cuando dicta una regla, quiere que la regla más nueva sea la que regule una determinada materia. Y ahí se puede dar entonces la derogación tácita. Vamos a asumir que se ha querido que la más nueva prevalezca sobre la más vieja. Y eso entonces permite derogación tácita por aplicación de la regla de la temporalidad. ¿Ya? Estas dos últimas reglas que solucionan antinomias, la de la especialidad y la de la temporalidad, operan entre reglas que tienen la misma jerarquía.
Porque si están en jerarquía distinta, puedo invocar la primera regla de solución de antinomias, que es la de la jerarquía. Prevalece la jerárquicamente superior. Ok, entonces esto es una primera problema que va a ocurrir con los tratados, porque van a llegar los tratados, van a ingresar al sistema jurídico chileno, y de repente van a estar en contradicción con normas chilenas. Por ejemplo, para darles un caso real, cuando Chile ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, había en Chile, y todavía hay de hecho, hay una serie de instituciones de la legislación doméstica que podríamos decir que están en contradicción con algunas reglas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, había un delito en el Código Penal, existe todavía, el giro doloso de cheques. Es delito girar un cheque que no tiene fondos para ser pagado. Bien, y luego, en la legislación procedimental penal, en cómo se realiza la persecución penal de los delitos, existía una norma que señalaba que en el caso del giro doloso de cheques, la persona del imputado o imputada no podrá obtener la libertad provisional a menos que pague como fianza el valor completo del cheque que giró, del chirimoyo que giró, ¿ya? Chirimoyo se le llama a los cheques que no tienen fondos, ¿ya? Supongamos que yo giré un cheque por 100 millones de pesos y no tenía fondos, entonces me toman detenida y no puedo optar a la libertad provisional porque tengo que pagar los 100 millones de pesos. Ustedes entenderán que probablemente no tengo los 100 millones de pesos. Así que me tengo que quedar sin libertad provisional. Y sin embargo, la Convención Interamericana de Derechos Humanos señala que toda persona, ¿verdad? No dice toda persona tiene derecho a la libertad provisional, pero lo que señala es que se prohíbe la prisión por deudas, como derecho humano. Nadie puede estar en prisión por el no pago de una deuda. Bueno, esto empezó a pasar en Chile en la década de los 90. Efectivamente, los abogados empezaron a presentar recursos de amparo contra personas que estaban en prisión preventiva por giro doloso de cheques, a los cuales se les había negado la libertad provisional, porque se les había establecido una fianza equivalente al valor del cheque. Y señalaron que eso iba contra los tratados internacionales, básicamente contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y el argumento que señalaban era que ese tratado debía prevalecer sobre la legislación nacional. ¿Y por qué debía prevalecer? Entonces ahí usaron distintos argumentos de solución de antinomia. Una podía ser la ley de la lex posterior, la norma la regla del lex posterior deroga anterior, si es que el tratado es posterior a la ley. Y algunos también usaron el argumento de la jerarquía, que después se los voy a explicar cómo funciona en materia de derechos humanos. ¿Ok? Bien. Ahí tiene un caso real. Y la segunda pregunta que debe responder el sistema jurídico doméstico en relación con la incorporación de tratados al sistema tiene que ver con la pregunta sobre autoejecutabilidad del tratado. ¿Qué significa esto? ¿A qué me refiero por autoejecutabilidad? La pregunta es esta. Llega un tratado, que es una norma que todos ya sabemos que se ha negociado fuera del sistema jurídico nacional, en el ámbito internacional, y ese tratado se incorpora al sistema jurídico chileno. Y la pregunta es,
Pueden entonces ahora todos los operadores jurídicos nacionales, jueces, administración pública, Contralor General de la República, Carabineros, Fuerzas Armadas, todos, las personas de la República, digamos, todos los órganos de la República, están obligados a aplicar directamente el tratado en Chile como una norma más. Eso llevado particularmente a los jueces. La pregunta sería, ¿pueden los jueces tomar una norma de un tratado internacional incorporado en Chile y aplicarla para solucionar los litigios que tienen frente a ellos? Por ejemplo, una madre pide la tuición de sus hijos. ¿Pueden los jueces, además de aplicar la ley de familia, también aplicar reglas de un tratado internacional para finalmente dictar una resolución que dice, ok, otórgasele o no se le otorga la tuición sobre sus hijos a esta persona? Debería. Esa es la pregunta. Vamos a poner la pregunta más allá de derechos humanos, porque Seon-Jin dice, obvio, sí, claro. Vamos a hacer una pregunta vamos a hacer un caso que no sea tan obvio. Supongamos que Chile por una norma interna declara que tiene jurisdicción sobre las aguas que están frente a sus costas, una jurisdicción de 500 millas marinas. Y que por lo tanto, ejerciendo ese control de esas aguas, se prohíbe la pesca por buques de bandera extranjera en todas esas 500 millas marinas. Es un montón. Una milla marina es 1.8 kilómetros, así que estos son como 1000 kilómetros. 900 kilómetros, ¿ya? En 900 kilómetros no puede pescar ningún buque de bandera extranjera. Eso dice la ley, esto es una ley, supongamos que esto es una ley chilena. Bueno, Chile, luego, supongamos que esto es el año 1990. Bueno, en 1997, Chile ratifica la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un tratado, que señala que los países costeros solo pueden declarar jurisdicción en 200 millas frente a sus costas, nada más. Y que después de esas 200 millas corresponde la zona marítima del alta mar, donde existe libertad de pesca para los buques de cualquier bandera. ¿Ok? Y eso en el año 97. Bueno, el año 2000 hay un buque chino pescando en la milla 250 frente a las costas de Chile. Entonces viene la Policía Marítima chilena y intercepta este buque, le dice que está violando las aguas chilenas, lo toma arrestado, lo conduce al puerto de Valparaíso y se le comienza a seguir un juicio al capitán del buque chino por violación de la ley chilena de pesca. Y se requisa el barco y toda su carga. Ese es el caso. Ok, entonces yo soy el juez en Valparaíso. Tengo que decidir si este buque
esta actividad que estaba realizando efectivamente es una actividad sancionada por la legislación chilena, si le voy a aplicar la multa, si le voy a aplicar todas las sanciones que están asociadas a esta infracción. Ok. Ustedes son el abogado del capitán del buque chino. ¿Cómo van a defender a este pobre señor? ¿Que China no ratificó ese tratado? Bueno, pero da lo mismo porque este no es un problema con China. Es un problema con un señor chino que estaba pescando ahí y que, según Chile, la Policía Marítima chilena, señala que estaba en aguas chilenas. Y que Chile tiene una ley que dice que todo extranjero, o sea, todo buque de una tercera bandera que esté pescando allí está cometiendo un delito. Y que está sometido a mi jurisdicción. Ustedes son el abogado del señor Chino. De que esa zona de mar no es territorio chino, si es territorio internacional, ¿se puede hacer eso? ¿Ya? Bien. Eso va a decir. Va a decir, ¿sabe qué? La legislación chilena del año 90 no es aplicable aquí. Aquí hay que aplicar, además, hay que aplicar la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del año 97, que la ratificó Chile, por lo tanto también es una norma que obliga a Chile. Y tenemos un antinomio, ¿no? Tenemos un antinomio. Tenemos una ley del 90 que dice 500 millas y ahora tenemos un tratado que dice, no, solo 200 millas. Y el señor está en la milla 250, entonces o está en aguas chilenas o está en aguas internacionales, dependiendo de qué legislación yo como juez le voy a aplicar. Ya, ustedes son el abogado chino. Hagan un argumento para que yo aplique la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en vez de la ley del año 90. Que la ley posterior deroga la anterior. Claro, o deroga. ese es un argumento. ¿Quién dijo ese argumento? Que no la vi porque como estoy con la PowerPoint. Ahí sí, no podía sacarme el silencio. Montserrat. Montserrat, muy bien. Ok, ley posterior, deroga anterior, así que Montserrat dice, defendiendo al señor Chino, dice, señor juez, señora jueza, aplique la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esa es la que usted tiene que aplicar. Entonces, vamos a solucionar la antinomia con el tema de jerarquía. Sin embargo, antes de aplicar este argumento de la jerarquía, perdón, antes de aplicar el argumento de temporalidad, no de jerarquía, de temporalidad, lex posterior, deroga anterior, antes de eso, en verdad, yo debería responder primero la pregunta 2. Yo como juez o jueza, ¿puedo aplicar directamente la Convención de Naciones Unidas para resolver este problema que tengo, este litigio que tengo frente a mí? ¿Es aplicable directamente la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar por cualquier juez de la República Chilena? Esa es la pregunta primera que yo me debería responder, el tema de la autoejecutabilidad. Entonces, yo como jueza diría, a ver, ya, para responder, ¿cómo voy a responder esta pregunta de si yo puedo aplicar directamente la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar? Entonces, podría yo decir, voy a ir a buscar en la Constitución si hay alguna norma que me dé luces, que me dé pistas de cómo yo decido si la CONVEMAR, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, es aplicable por mí. ¿Ya? Y resulta que no voy a encontrar ninguna regla. Ese es otro vacío que tiene la Constitución actual. No soluciona el tema de la autoejecutabilidad. Bien, vamos a volver atrás y vamos a seguir viendo cómo se ha desarrollado este tema, los dos temas, jerarquía y autoejecutabilidad, en la Constitución y en el sistema jurídico chileno. Entonces, lo que veíamos ayer
es que en el tema de la jerarquía, la cuestión jurisprudencialmente se empezó a resolver en base a la solución de que todos los tratados tienen jerarquía de ley. Todos. Sin mirar siquiera el contenido del tratado, ¿eh? Todos son ley. Y el argumento era muy poco sofisticado, un argumento muy simplón. No voy a poner simple, porque simple tiene cierta dignidad. No, es simplón. El argumento dice, los tratados se aprueban por el Congreso antes de su ratificación, entonces son verdaderas leyes. No, no porque se requiera la aprobación del Congreso van a ser leyes. Una ley, ¿qué es una ley? ¿Qué definición de ley tenemos en nuestro sistema jurídico? Una definición tan bonita. Una manifestación, una expresión de la voluntad soberana que expresa la forma que prescribe la Constitución, manda, prohíbe, permite, o algo así era. Muy bien, Benjamín. Esa es la definición del Código Civil, esa es la definición de Andrés Bello. Es una manifestación de la voluntad soberana. ¿Y los tratados calzan con esa definición? No calza. O sí. Bueno, No calza técnicamente mucho, calzar. ¿verdad? No, yo digo que técnicamente sí, porque el tratado es firmado por el presidente y técnicamente el presidente es elegido por votación popular, técnicamente. Y si eso se extrapola, se diría que es parte de la voluntad soberana. Claro. Pero entonces, ¿por qué en la Constitución no aceptamos entonces que elegimos un presidente o una presidenta y que el presidente o la presidenta legislen y que ellos nos den las reglas que van a ser la manifestación de la voluntad soberana? En nuestra conceptualización constitucional, ¿estamos viendo que las decisiones del presidente son la manifestación de la voluntad soberana? Porque una cosa es decir que el presidente se ha elegido a través de un procedimiento que busca la voluntad soberana, que son las elecciones, ¿verdad? Entonces, ese puesto es de elección popular. Yo digo ese puesto y digo para allá, porque tengo la moneda aquí, estoy mirando la moneda en estos momentos a través de mi ventana. Voy a ver si la ven. Aquí está mi ventana. ¿Ven la moneda? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe. Ya. Tengo una super vista. Igual está bonita mi ventana, porque veo la Plaza de la Constitución. ¿Ya? Ok, ahí entonces está presidente. Así que, ¿podríamos decir que todo lo que él decide es la manifestación de la voluntad soberana? Porque si es así, entonces no sé para qué tenemos Congreso, porque deberíamos decir, lo que dice el presidente es la manifestación de la voluntad soberana. Y yo creo que no es tan así. ¿Alguien quiere aportar algo en esta discusión? No sé en base como a qué norma legal específica, pero al menos en doctrina o en general los tratados, siempre el Congreso ha sido como por excelencia el órgano que representa la voluntad soberana. Ya, exacto, porque vivimos en una democracia representativa, deliberativa, donde la concepción que tenemos es que la voluntad soberana se debe formar a través de un determinado procedimiento que sea de deliberación entre las distintas fuerzas políticas del país para formar esa voluntad soberana en una decisión que se llama ley. Entonces, a pesar de que yo puedo haber elegido al presidente de la República como pueblo chileno, a pesar de que el pueblo chileno pueda haber elegido a algún otro cargo de elección popular, ¿ya? Pero eso no quiere decir que las decisiones de esa única persona sea la manifestación de la voluntad soberana.
La forma de llenar el cargo ha sido expresión de la voluntad soberana. Pero no, de eso no se sigue que todas sus decisiones van a ser expresión de la voluntad soberana. Por eso tenemos Congreso. Y por eso el Poder Legislativo está en un cuerpo colegiado, que se espera que sea representativo precisamente de la soberanía popular. De tal manera que podamos hacer el tránsito, no nos contentamos con la elección de la persona, del órgano, sino que ahora necesitamos que haya un procedimiento de toma de decisiones que a su vez favorece, que podríamos decir, esta ficción, porque al final es una ficción, porque hay una representación, hay una agencia, ¿ven ustedes? Que podamos decir, ok, vamos a considerar que la ley es la manifestación de la voluntad soberana. Pero las decisiones del presidente, vamos a decir, son las decisiones del Ejecutivo. Y por eso el Ejecutivo no es el poder legislador, es un poder colegislador porque tiene iniciativa de ley, tiene veto, tiene una cantidad de cosas, de poderes, en relación con la creación de la ley, pero finalmente el poder para legislar está en el Congreso. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando la Corte Suprema dijo aquí, los tratados son verdaderas leyes, está equivocado. Los tratados no son verdaderas leyes. Los tratados no son la expresión de la voluntad soberana. El Congreso se limitó a decir, apruebo o rechazo. A lo mejor algunos querrán decir que ese apruebo o rechazo es suficiente para transformarlos en expresión de la voluntad soberana, pero les falta algo, creo yo. Les falta todo el proceso deliberativo. El Congreso no le puede hacer cambios a ese tratado. Así es que podríamos decir que no son verdaderas leyes. Ahora, en el proceso de aprobación por el Congreso, siguen los trámites de una ley solo en una cosa, en que pasan por ambas cámaras, y en que para su aprobación se van a pedir los quórum de la ley. ¿Ya? Si es ley orgánica constitucional, se van a pedir los 4/7. Si es de quórum calificado, se va a pedir la mayoría de los diputados, o sea, de los diputados y senadores en ejercicio. Si es una reforma constitucional, o sea, si ese tratado reformara en alguna parte de la Constitución, debería seguirse o los 2/3 o los 3/5 de reforma constitucional. Eso, ¿ok? Pero nada más. Yo creo que hay un déficit democrático en los tratados. Son negociados fuera de Chile. Y esta es otra cosa interesante. El interés que se persigue cuando se negocia un tratado no necesariamente coincide con el interés de la población, no necesariamente. Podría ser que se persiga el interés del país como un sujeto de derecho internacional, pero que ese interés país no necesariamente tenga en vista el interés general de la población, fíjense ustedes. ¿Ya? Esto se ve sobre todo, yo creo, en cuestiones de repente militares. Pero bueno, hay entonces esta, podríamos decir, separación entre lo que es una verdadera ley y lo que es un tratado. Pero en Chile, a partir de esta jurisprudencia muy antigua, se empezó a decir a pensar que los tratados tienen jerarquía de ley, todos. Y la verdad es que cayeron todos en el mismo saco, todos. Y sin embargo, se podría haber hecho un análisis más sofisticado y decir, a ver, pero los tratados tienen una materia que regulan, un contenido. A lo mejor yo podría mirar el contenido del tratado para ver la facultad que está ejerciendo el Ejecutivo al negociar ese tratado y la facultad que está ejerciendo el Congreso al aprobar ese tratado. Porque fíjese usted, podría ser que un tratado versara sobre materias que en nuestro país están reguladas por la Constitución.
por ejemplo, las garantías constitucionales, el Bill of Rights que tiene nuestra Constitución, los derechos que deben protegerse en un Estado de Derecho. Esas garantías constitucionales se parecen mucho a los derechos humanos. Si uno lee el capítulo 19, o sea, el artículo 19 de la Constitución, va a encontrar que se dice que en Chile todas las personas tienen derecho a la vida, tienen derecho a la integridad física, tienen derecho a un procedimiento justo, al debido proceso, tienen libertad de expresión, tienen derecho a la protección de su propiedad, en la forma determinada por la ley, tienen derecho a... y la Constitución, tienen derecho a de circulación, tienen derecho a, ¿qué más? Tienen derecho, tienen libertad de conciencia, o sea, hay una cantidad, tienen derecho a no ser discriminados, ¿verdad? Tenemos una serie de derechos, y eso se parece mucho a los tratados de derechos humanos. Yo no podría decir, pero entonces, a lo mejor yo podría decir que los tratados de derechos humanos deberíamos reconocerles un valor como de constitución. ¿Por qué no? ¿Por qué van a ser puras, simples leyes? Si esas cosas están en la Constitución, los derechos fundamentales de la persona están en la Constitución. Es un argumento. Y también sabemos que hay tratados que a lo mejor tratan de materias que podría regularlas el presidente por reglamento, por decreto. De hecho, estábamos revisando el artículo 54, ¿verdad? Donde dice que las medidas que el presidente de la República adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requieren de nueva aprobación del Congreso a menos que se trate de materias propias de ley. Entonces, sabemos que hay tratados que no tratan materias propias de ley. Bueno, y si un tratado no trata materia propia de ley, entonces, ¿por qué podríamos decir el presidente entonces está ejerciendo una facultad reglamentaria de ejecución o autónoma? ¿Por qué no darle a ese tratado entonces jerarquía de potestad reglamentaria, o sea, jerarquía de reglamento o decreto, si está tratando materias que no son propias de ley? ¿Ven? Se puede hacer un análisis que vaya más en consonancia con la distribución de competencias que tiene la Constitución respecto de cada órgano que se está creando en esta Constitución. Así es que yo creo que por ahora podríamos ver que los tratados se podrían mover en distintos peldaños de esta jerarquía normativa nacional. Constitución, ley, decreto o reglamento. Sin embargo, la solución que ha dado nuestros jueces es que en el año 1921, en el 13, decían, los tratados todos son leyes. Ok. Hoy día se señala que como argumento para declarar que todos los tratados son leyes, hoy día, algunos se apoyan en este artículo 93 sobre las atribuciones del Tribunal Constitucional de la Constitución vigente, que le da la facultad al Tribunal Constitucional de ejercer el control de constitucionalidad de las leyes, ¿ya? Y señala específicamente que también puede revisar la constitucionalidad de un tratado que versa sobre materias que interpretan algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas y de las leyes orgánicas constitucionales, antes de su promulgación. O sea, parece que con esta regla se puede hacer el argumento de que los tratados están sujetos al principio de soberanía constitucional. O sea, no de soberanía constitucional, al principio de, ¿cómo se llama? Al principio de jerarquía constitucional.
de supremacía constitucional, eso, de supremacía constitucional. Si todos los tratados están, o sea, si los tratados están sujetos al principio de supremacía constitucional, entonces se dice, eso demuestra que los tratados no tienen la misma jerarquía que la Constitución, así que pueden llegar a ser ley nomás. Hasta ahí llegan. ¿Ya? Eso es un argumento. Además, los tratados también pueden ser objeto de recurso de inaplicabilidad. Ese es su segundo argumento como para decir, los tratados no pueden subir más allá de la jerarquía de ley. Bien. Aquí hay un fallo, que les voy a explicar de qué se trataba este caso, que nos demuestra, bueno, que se sigue de que los tratados tuvieran jerarquía solo hasta máximo ley. Bueno, aquí hay un caso, esto es un recurso de protección, en que les voy a explicar primero los hechos del caso. Este caso tiene que ver con todo el tema de la colonia Dignidad. O sea, es un caso no que tiene que ver con todo el tema, pero que toca el problema de Colonia Dignidad. Colonia Dignidad, ustedes saben, es un lugar en donde funcionó una fundación, Colonia Dignidad, que de alguna manera se convirtió en un enclave formado por ciudadanos alemanes o personas de descendencia alemana, bajo el liderazgo de un señor llamado Paul Schaeffer. Y que esto queda en la 7ª región de Chile. Y en ese fondo, en ese terreno muy grande, vivían estas personas y de alguna manera vivían como en un enclave, apartados del resto de la sociedad chilena. Y se cometieron muchos abusos en ese lugar. Se cometieron abusos contra las personas que vivían en Colonia Dignidad y se cometieron abusos contra personas ajenas a la Colonia Dignidad. Hubo aquí casos de tortura durante la dictadura, de probablemente homicidios durante la dictadura, pero también se abusó de las propias personas que vivían en Colonia Dignidad y ustedes saben que estas personas vivían en una especie de esclavitud dentro de la colonia, que no les estaba permitido salir ni vivir una vida normal afuera de la Colonia Dignidad, y que también hubo abuso sexual infantil en la Colonia Dignidad. Ok. Este tema llegó tuvo connotación internacional e intervino también el Estado alemán, ya que muchas de las personas que estaban allí tienen nacionalidad alemana. De hecho, vivían como fuera del tiempo, hablando alemán, etc. Entonces Alemania intervino también. Y Alemania comenzó a investigar por su cuenta, porque veía también que la justicia chilena avanzaba muy lento. Empezó a investigar. Y aquí el tema es que algunos funcionarios de la embajada alemana en Chile comenzaron a hacer su propia investigación, a ubicar a las personas que probablemente eran responsables o eran testigos de los abusos que se habían cometido, y los empezaron a tratar de obtener información. Hasta que algunos de estas personas se sintieron acosados por los funcionarios diplomáticos alemanes y presentaron un recurso de protección contra esos funcionarios de la embajada alemana, señalando que estaban violando, por ejemplo, la norma constitucional sobre la vida privada o sobre el honor. ¿Ok? Entonces invocaron un derecho constitucional y se quejaron por recurso de protección contra estos funcionarios. Pero estos funcionarios alegaron que ellos no podían ser objeto de ningún juicio en Chile, incluido un recurso de protección, porque
ellos están amparados por un tratado que establece la inmunidad diplomática, y la inmunidad diplomática señala que un funcionario diplomático extranjero no puede ser objeto de ninguna acción judicial en Chile. Esa fue la defensa de los funcionarios alemanes. ¿Y qué dijeron los abogados patrocinantes del recurso de protección? Dijeron, a ver, pero la inmunidad diplomática está establecida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que es un tratado suscrito por Chile, pero que tiene jerarquía de ley nomás. En cambio, el recurso de protección es una acción judicial establecida en la Constitución para proteger los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, y por lo tanto es la Constitución la que me da el derecho a reclamar contra estas personas. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Ahí hay considerando tercero, dice que tratándose de garantías constitucionales cuyo ejercicio están expresamente amparadas con un recurso establecido en la propia Constitución, forzoso es concluir que las normas de esta última, es decir, de la Constitución, prevalecen en función de lo que disponga una convención de carácter internacional que jurídicamente tiene valor de ley. O sea, aquí vemos una consecuencia real de que los tratados solo tengan jerarquía de ley y no una jerarquía superior a la ley. Este fallo es del año 88. Bien. Hay distintas formas de solucionar estos temas, y yo quiero terminar la clase nomás hoy día mostrándoles lo que dicen otras constituciones del mundo sobre la relación de los tratados con la legislación interna. Y la próxima clase, que es el lunes, quiero que vengan con los materiales leídos, porque hoy día cambió la visión pasada, antigua, de acuerdo a la cual los tratados en Chile solo tenían jerarquía de ley. Hoy día tenemos distintas posiciones, pero hoy día hay una visión mayoritaria, jurisprudencial y doctrinaria, que señala que los tratados tienen jerarquía superior a la ley, todos los tratados. Y también incluso hay una postura de acuerdo a la que los tratados tienen jerarquía constitucional. E incluso hay una mirada que señala que algunos tratados tienen jerarquía sobre la Constitución, es decir, supraconstitucional. ¿Ya? Así que hoy día está abierto el abanico de posibilidades. Bueno, aquí tenemos la Constitución holandesa. Dice así: las disposiciones legales vigentes dentro del reino no se aplicarán si su aplicación está en conflicto con las disposiciones de los tratados que obliguen a todas las personas, o de resoluciones de organizaciones internacionales. Eso dice Holanda. Entonces pareciera que los tratados que obligan a todas las personas, entonces pareciera estar pensando en tratados de derechos humanos, o incluso resoluciones de organizaciones internacionales. Acuérdense ustedes que las resoluciones de organizaciones internacionales ni siquiera son vinculantes para los países, pero esto es lo que dice Holanda. Entonces le está dando a esas decisiones, a esas disposiciones, jerarquía sobre la ley. Francia señala lo siguiente: los tratados o acuerdos debidamente ratificados o aprobados tendrán desde el momento de su publicación una autoridad superior a la de las leyes, a reserva para cada acuerdo o tratado de su aplicación por la otra, o sea, a reserva de reciprocidad. Pero también le da jerarquía superior a las leyes, fíjense ustedes. La Constitución española señala que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Entonces lo que señala es que ingresan los tratados al sistema jurídico español, pero los somete a una revisión en caso de que pudieran estar en contradicción con la Constitución. Dice: la celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución
exigirá la previa revisión constitucional. Bien, ahí tienen caso de 3 constituciones y lo que señalan sobre jerarquía. Bien, ¿alguna pregunta para que terminemos la clase de hoy? Y por favor, próxima clase tienen que haber leído los textos porque les voy a hacer muchas preguntas. Benjamín. Y luego, Gracia. Profesora, gracias, estaba primero, así que... Bueno, gracias. Yo tenía 2 preguntas, pero que igual están relacionadas. Primero era como que si adhiriéramos a la teoría de que hay que revisar la materia para determinar cuál va a ser la jerarquía del tratado, entonces, si el tratado versara sobre materias que tienen jerarquía de ley, pero al mismo tiempo como que no pierden su calidad ese tratado y por lo tanto ser acordados por el Ejecutivo, entonces eso no sería como contradictorio con lo que hablamos justo antes de eso, del tema de que las leyes, o sea, serían como leyes por la materia, pero al final no habrían tenido la misma aprobación, y siento que eso es incluso más grave al final cuando estamos hablando de tratados que tienen valor constitucional, porque van a haber sido negociados por el Ejecutivo, y en Chile reglas de esa jerarquía necesitarían como un quórum altísimo para acordarse, y acá habría sido el Ejecutivo que simplemente llegó y acordó el tratado y ahora modifica la Constitución, básicamente. Claro. Bueno, Gracia está apuntando al problema fundamental que tiene este tema, de la relación del derecho internacional con derecho interno. Entonces, claro, uno podría decir, oye, vamos a tener una norma en la Constitución, primero que permite que los tratados ingresen al sistema jurídico nacional, y después los vamos a ubicar de acuerdo a su materia. ¿Ya? Si son de materia constitucional, se van a la jerarquía constitucional. Si son materias de ley, a la ley. Si son de reglamento, al reglamento. Pero la Gracia dice algo muy perspicaz. Dice, pero es que eso es terrible, porque en el fondo ya sabemos, que los tratados se están negociando por el Ejecutivo en Nueva York, en Viena, en Ginebra, que no son expresión de la voluntad soberana, y ahora la Constitución va a limpiar ese pecado de origen que tienen los tratados, se los va a limpiar, y va a en el fondo a aceptar que incluso tengamos reglas de carácter constitucional que ni siquiera han pasado por los quórum de reforma constitucional, o sea que no han obtenido ni los 4/7, ni los 2/3, ni los 3/5, nada. Es una decisión del presidente finalmente, del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Ya? A lo más pasaron por el Congreso que los aprobó. Y ahí, Gracia, bueno, a lo mejor la Constitución diga, bueno, si modifica la Constitución, se requieren 2/5, o sea, perdón, 2/3. Y se obtiene ese quórum. Ya, como una especie de lavado de cara para que le podamos subir la jerarquía a constitucional. Después la Gracia dice ya, y con las leyes. O sea, son decisiones del Ejecutivo y ahora vamos a permitir que tengan carácter de ley. Pero sabemos que no fueron deliberadas. No son expresión de la deliberación del agente estatal encargado de hacer leyes, que es el Congreso. Bien. Entonces, Gracia, tú estás apuntando al problema fundamental. A lo mejor la solución debería ser, ¿sabe qué más? Nosotros realmente queremos seguir el sistema británico, que nos parece que es el sistema más democrático. Los tratados no entran al sistema jurídico nacional. Entonces, Gran Bretaña, el Reino Unido, tiene esa norma, pero suscribe muchos tratados y es parte de la Convención Europea de Derechos Humanos. ¿Qué tuvo que hacer el Reino Unido para que la Convención Europea de Derechos Humanos pudiera ser aplicada por los jueces británicos? Lo que tuvo que hacer, y que lo hizo muy tarde, miren, la Convención Europea de Derechos Humanos del año 50. Y los jueces no la podían aplicar directamente. Ahora, ¿quiere decir que el Reino Unido era una dictadura? No, el Reino Unido es la democracia más antigua que tenemos en el mundo. Pero no podían los jueces aplicar directo la Convención Europea. Hasta que al final hubo harta presión para que lo hicieran, para que la Convención se incorporara en el Reino Unido. Pero no, porque no se dictó una norma que dijera la Convención Europea desde hoy en adelante ingresa al sistema jurídico británico. No, lo que se hizo fue, se dictó una ley del Parlamento que se llama
Human Rights Act. Y la Human Rights Act tiene como articulado todas las normas de la Convención Europea de Derechos Humanos. Pero tuvo que pasar por todo el procedimiento ante el Congreso para ser aceptada y convertirse en una ley. Y es una ley del Reino. Es una ley del Reino Unido, ¿ya? Promulgada y discutida de la manera que se hacen las leyes en el Reino Unido. Entonces no pasó a llevar el principio de soberanía parlamentaria, ¿ya? Y se llama ley, no se llama tratado europeo, pero es el tratado europeo convertido en ley. Esa es una manera de hacerlo, esa es una posibilidad dentro de nuestro sistema, pero no sé si vamos a lograr eso. Yo creo que no. Yo creo que no vamos a poder decir en la discusión, queremos ser un país dualista como el Reino Unido, ¿ya? Va a haber mucha presión para que los tratados sí sean parte de nuestro sistema jurídico. Gracias. Entonces, esa va a ser una súper gran discusión, espero, ¿ya? Espero aportar, eso es lo que quería decir, espero aportar en esa discusión, porque es súper interesante. Benjamín. Sí, lo que pasa es que mi pregunta es un poquito larga, entonces no sé si hacerlo justo ahora. Esto la tengo escrita de más o menos como una página Mira, de son cuaderno, las entonces- 11:11. Haga una cosa. El lunes sin faltar, ya que la escribiste, partimos con tu pregunta, ¿ya? Sí, era el texto del derecho pareja y pareja, entonces. De la pareja y pareja. Ya, perfecto. Y Paulina, ¿tu pregunta es corta o larga? No, es larga igual. O sea, es que era como para aportar a la discusión acerca de lo que estaba hablando Gracia y usted, profe, acerca de cómo resolver el problema. Entonces, Es que es la discusión que vamos a seguir dando el lunes, ¿ya? Ya. Entonces yo te propongo que también déjala escrita para que no se te olvide y feliz de que el lunes tengamos precisamente una clase mucho más activa. Entonces, si partimos con ustedes dos, ustedes me van a ayudar a que la clase sea más activa, ¿ya? Así que súper bien. Nos vemos el lunes entonces. Aprovechen el fin de semana y lean todo lo que les subí, ¿ok? Que tengan un muy buen fin de semana. Chao. Chao, Chao, profe, que esté bien. Muchas gracias. Profe, gracias.